Estamos en nuestra clase de Alajá. Como siempre vamos a decir un Perek Teilim, hacer una tefilá juntos y de ahí vamos a partir con nuestra clase. Capítulo número 20. Como siempre, no cambio para que la gente ya se acostumbran, ojalá que lo sepan de memoria para poder decirlo. Número 20. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה ישגבך השם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה סלע. ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא נרננה בישועתך. ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. Queridos amigos, queremos agradecer especialmente por las donaciones de hoy día primero a la familia de Débora Batarie Zichrono Libraja para la elevación de su alma. Muchas gracias a la familia. Y además agradecer a la familia Reisen Posternak, Leilun Ishmat de Mordechai Ben Gershon Zichrono Libraja, Chazak Ubaruch. Agradecer al grupo de hombres y mujeres de la comunidad Leilun Ishmat Shemuel Ben Chaim. Y por último, de forma anónima, Leilun Ishmat Débora Batarie Zichrono Libraja, Débora Sokolovich, y por la fuga Shelema de todos los Jolim de Am Israel. Muchas gracias a todos por su participación y vamos a partir, Bezrat Hashem, con nuestra clase. Sí. Entonces, vamos a ver hoy día, como le prometí ayer, vamos a ver lo que es la halajot de bishul después de algo que está horneado y al revés. O sea, lo que hemos visto ayer y el día lunes, hemos visto los conceptos de cocinar algo que está crudo. Y ayer también estuvimos viendo de que cuando algo está ya cocido, si es que es algo seco, entonces no hay problema de volver a calentarlo y eso no se llama cocinarlo de vuelta. Y si es que es algo líquido, sí hay un problema. Vamos a ver ahora qué pasa en el caso de algo que fue horneado y uno lo quiere calentar. O sea, uno lo quiere no solamente calentar, perdón, sino que uno lo quiere cocinar. O sea, hay un cambio en la forma. Antes estaba horneado y después fue, uno lo quiere cocinar. Si esto sería un problema o no. Y hay una machloket de los Rishonim, si es que esto es un problema o no. Por ejemplo, si es que uno quiere cocinar pedazos de pan, o sea, tiene una sopa sobre la plata eléctrica, por decir, y uno quiere ponerle, por ejemplo, pedazos de pan, estos crutones, o eso, lo que se llaman shkedei magak, que son especialmente para las sopas, si es que habría un problema o no. Hay una opinión de Rabbi Eliezer de Mitz que dice que sí hay bishul ajarafia, que está prohibido de cocinar algo que está horneado, pero por otro lado está la gran mayoría de los rishonim que dicen que no hay problema de cocinar algo que está horneado. Por la halajá, el Shulchan Aruch decretó, como la mayoría de los rishonim, que no hay problema de cocinar algo que está horneado. Sin embargo, el Ramá dice de que está prohibido, fue posek, decretó como Rabbi Eliezer de Mitz, que está prohibido de cocinar algo que está horneado. Y más encima dijo
de que incluso si es que es cliché, hay que tener cuidado de poner pan adentro porque pan es algo que es fácil para cocinar, que eso es lo que vamos a explicar más adelante. O sea, para los ashkenazim hay sí un problema de cocinar algo que ya está horneado. Ahora, eh, quiero hablar respecto a café, especialmente a café porque el café está tostado. Vamos a ver, hay dos tipos de café. Hay un café que es café de grano, que está molido, que es solamente que está, el café está, o sea, digamos, los granos de café están tostados y después de eso molidos, como este café turco o café de grano que está molido, que uno le tira agua encima. Entonces, para Sfaradim no habría problema de hacer un café en Shabbat porque el café está ya tostado, está horneado y uno agrega agua y eso no hay problema. El problema puede ser para los Ashkenazim, como dijimos, si para Ashkenazim está prohibido de cocinar algo que ya está horneado, entonces, a pesar que el café fue tostado, cuando tú le agregas agua, lo cocina de vuelta y eso, como digo, para Ashkenazim sería un problema de preparar un café en Shabbat de tal manera, o sea, de la forma normal. Vamos a ver más adelante cuál es la forma de hacerlo. Sin embargo, eso es café de grano que está molido. En el caso del café instantáneo, ahí no hay problema. ¿Y por qué? Porque el café instantáneo también hay una cocción ahí. O sea, lo ponen en agua, después lo secan, eso es el café instantáneo, que es, lo cocinaron y después lo secaron y lo hornearon. Entonces, cuando tú le echas agua, ahí no hay problema de hacerlo en Kli porque es un café instantáneo que ya fue cocido, no solamente que fue horneado, sino que también fue cocido. Y en ese caso, no habría problema de hacer café instantáneo en Shabbat, incluso para los Ashkenazim. Ahora vamos a ver un poco lo que es, quiero hacer un pequeño resumen rápido de lo que es Kli Rishon, Kli Sheni y Kli Shlishi. Obviamente que cocinar sobre cualquier cosa que es fuente de calor, excepto el sol, dijimos. Pero cocinar sobre plata eléctrica o fuego en Shabbat está prohibido. Solo que sabemos que no es solo, o sea, uno puede cocinar no solo en el caso que lo cocina sobre el fuego, sino que también, incluso si es que no está sobre el fuego, uno puede cocinar. Y, por ejemplo, si es que yo pongo una olla de agua caliente encima del fuego y saco la olla del fuego y tiro ahí algo, esa olla con esta agua hirviendo sí tiene la posibilidad de cocinar. Y esa olla se llama Kli Rishon, el primer recipiente, o sea, el recipiente que tuvo el contacto con el fuego. Y en ese caso está prohibido de cocinar en Kli Rishon, aunque no está encima del fuego. ¿Por qué? Porque aunque no está encima del fuego, todavía sigue cocinando hasta que baja del nivel de Yad Soledet Bo. O sea, que ya el agua no está tan hirviendo de que cuando tú pones la mano no va a tener que sacarla porque te quemas, sino que ya bajó de ese grado de calor. Eso es Kli Rishon. De nuevo, el recipiente que está encima del fuego. Y el Kli Rishon tiene la fuerza de cocinar todo. Lo que tú vas a poner adentro, si es que el agua todavía está caliente de Yad Soledet Bo, le pone pollo, carne, huevo, verduras, lo que sea, lo va a cocinar de alguna manera. Por lo tanto, en Shabbat está prohibido de poner algo en el Kli Rishon, aunque no está encima del fuego. Kli Sheni, segundo recipiente, quiere decir que uno vertió, puso, o sea, cambió de Kli Rishon a otro
recipiente. Eso es kli sheni, segundo recipiente. Y kli sheni cocina cosas que son kale habishul, fáciles para cocinar. Eso es kale habishul. ¿Recuerdan? Entonces, segundo kli, cocina cosas que son fáciles, que vamos a ver cuáles son. Kli shlishi, el tercer recipiente, o sea, tengo el recipiente que estaba sobre el fuego, vertió al recipiente que está, un segundo recipiente, eso se llama kli sheni. Después de kli sheni, lo vertió a otro, eso se llama ya kli shlishi. Y kli shlishi, por la gran mayoría de los poskim, lo mevashel, no cocina, aunque esté caliente. Así es. Kli shlishi, el tercero, ya no cocina. Existe la opinión del Hazon Ish que no importa si es tercer, cuarto, quinto, sexto, lo que sea, así que todavía es Yatzole de Bo, que la mano uno la tiene porque todavía está caliente, sigue cocinando. Pero la halajá, por la mayoría de los poskim, ya el tercer recipiente no cocina. Resumen, primer recipiente cocina todo, segundo recipiente cocina solo cosas que son fáciles para cocinar, tercer recipiente, por la gran mayoría de los poskim, no cocina. ¿Ok? Eso para que sea claro. Existe otra cosa que es Ayirui Mikli Rishon. El chorro, cuando uno vierte del primer recipiente al segundo, eso es Ayirui, cuando está el chorro así. Cuando toca, entonces cocina que de clipa. Quiere decir, cocina lo que es la capa de la verdura, la capa del pedazo de carne. Cuando tú viertes del primer recipiente sobre la carne o sobre la verdura, ahí sí que lo cocina. Entonces, el kli rishon, cuando tú viertes del kli rishon sobre algo, cocina la primera capa. Eso es kedei klipa, la cáscara, lo que es la primera parte de la verdura o de la carne. Y por lo tanto, esto es, cocina todo kedei klipa, no solamente cosas que son fáciles. Entonces, estaría prohibido de vertir de kli rishon sobre algo que no está cocido. Aquí el punto es que no es solamente el kli rishon mismo cocina, si que tú lo pones adentro, sino que también incluso si que tú viertes del kli rishon sobre otra cosa, también va a cocinar. Ahora, eso es las reglas generales. Hay muchos detalles, mucho esto, pero como dijimos ya varias veces, nosotros estamos viendo solamente como los principios de esta halajot. ¿Qué es lo que es las cosas que son fáciles a cocinar? Entonces, en eso hay una discusión entre el Shulchan Aruch y el Rama, entre los Sfaradim y Ashkenazim, que para los Sfaradim, el Shulchan Aruch dice un par de cosas que son fáciles para cocinar y el resto no son fáciles para cocinar. Y para Ashkenazim es al revés, sino que en general todas las cosas son fáciles para cocinar, hasta que tú puedes realmente encontrar y probar que esta cosa no es fácil. O sea, sí, no es fácil para que sea cocida. Entonces, voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, para el Shulchan Aruch, huevo es algo que es fácil para cocinar. Y por lo tanto, en el caso de kli sheni, en el segundo recipiente que dijimos que ahí está la diferencia, que el kli sheni cocina cosas que son fáciles para cocinar, pero las cosas que no son fáciles para cocinar, el kli sheni no cocina. Y por lo tanto, en ese caso, el huevo
sí es fácil para cocinar y estaría prohibido de poner un huevo en agua caliente que está en el Kli Sheni. En el caso de los Ashkenazim, perdón, eso es para Sfaradim. Por ejemplo, un pescado que es muy suave también sería problemático, dice el Shulchan Aruch, de cocinarlo. Pero todo el resto de las cosas, dice el Shulchan Aruch, son difíciles para cocinar. Y por lo tanto, si que tú lo pones en Klisheni, no se cocinan y estaría permitido de ponerle en el segundo recipiente en Shabbat. El Ramá opina que no. El Ramá opina de que todo es fácil para cocinar. Todo se cocina muy fácil y por lo tanto en el segundo recipiente prácticamente está prohibido de poner cualquier cosa, porque el segundo recipiente cocina prácticamente todo. Excepto si es que tú vas a poder probar que efectivamente no se cocina rápido. Y por lo tanto, en general, para los Ashkenazim, para el Ramá, está prohibido de poner cualquier cosa crudo, incluso en el segundo recipiente. ¿Por qué? Porque Klisheni cocina prácticamente todo. En el tercer recipiente, ahí no hay problema. Y por lo tanto, le voy a dar un ejemplo. Una persona que quiere comer el cholent con ensalada, el jamín de Shabbat lo quiere comer con ensalada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está la olla del jamín. Si que tú pones el jamín, vierte el jamín sobre el recipiente, eso es segundo kli sheni. Y por lo tanto, poner ensalada fresca ahí al lado para Ashkenazim será un problema. Poner lechuga, ¿por qué? Porque el cholent puede cocinar a la lechuga, a la verdura fresca. Para Sfaradim, lo más probable, no hay problema. ¿Por qué? Porque el segundo kli cocina solamente las cosas que son fáciles. Y la gran mayoría de las cosas no son fáciles para cocinar. Entonces para Sfaradim estaría permitido. Si es que tú vertiste el cholent en un recipiente y el recipiente a un tercer plato, ahí sería menos problema. Lo que pasa es que ahí hay otro tema que es un poco más complicado y es davar gush. Davar gush es un pedazo de carne, un pedazo de papas. Y ahí también el Ramá es mahmir, es más estricto con un pedazo de papa o de carne que sigue cocinando aún, o sea, mientras es yad soledet bo, o sea, mientras el gush, mientras el pedazo está caliente como yad soledet bo, o sea, que uno lo toca y todavía sigue sigue estando caliente, en ese caso para Ashkenazim estaría todavía con un problema que sigue cocinando. Y por lo tanto, para Ashkenazim es complicado de poner verduras frescas al lado de un cholent que tenga pedazos de papas que todavía están calientes. Ahora, para Sfaradim uno puede ser mekel porque el Shulchan Aruch no fue mahmir en davar gush y por lo tanto para Sfaradim estaría permitido de comer una ensalada fresca al lado del cholent. Quiero alcanzar a hablar del té, porque el té hay opiniones que dicen que para el Shulchan Aruch el té está considerado como algo que es fácil para que se cocina. O sea, esta bolsita de té que tiene estas hojas que son secas, no están cocidas, son secas nomás, se secaron, no se hornearon. Cuando uno vierte agua encima de ellas, entonces para algunas opiniones dicen que las hojas de té son fáciles a cocinar y por lo tanto estaría prohibido de vertir agua hirviendo encima de las hojas del té.
Y por lo tanto, ¿qué se hace? Ahí es conocido lo que se llama hacer un té con cliché, que eso es, yo vierto el agua, o sea, tengo el termos con el agua, pongo agua encima de un vaso, este vaso vierto el agua a un segundo, y ahí, o sea, klishlishi, perdón, no klisheni, klishlishi, y ahí es tercer recipiente, y ahí pongo la bolsita del té, así se hace un té que puede cumplir con todas las opiniones en Shabbat. ¿Y por qué? Porque el té está considerado como eh, algo que es fácil a cocinar. Y eso es un punto muy importante de, eh, eh, de saber de que el té, como es la mayoría de las opiniones que dicen que es fácil a cocinar, entonces uno tiene que aprender a hacer el té con un tercero. Eso es klishlishi, de tener un tercer recipiente y ahí poner la bolsita de té. Si es que uno quiere vertir desde el segundo recipiente sobre la bolsita de té, también es posible de hacerlo. Otro punto respecto a eso es cuando una persona se levanta en la mañana y hace o sea, ve la olla del cholent y ve que la olla le falta agua. O sea, durante toda la noche el jamín, el cholent se fue cocinando y fue perdiendo cada vez de su líquido. Entonces él en la mañana quiere agregarle un poco de agua. Ahí es muy interesante porque ahí el Shulchan Aruch es Mahmir y el Ramá es Mekel. O sea, para los Faradim sería un problema y para Ashkenazim no. Y voy a explicar. En verdad, funciona así. Cuando yo tengo, por ejemplo, un termos con agua, si es que yo pongo aguas en el vaso es con agua de cliché, ¿no es cierto? Y quiero ponerlo en la olla del cholento, del jamín, ¿qué va a pasar? Bajé el calor del agua, el grado del calor a un cliché, y cuando lo devuelvo a la olla del cholen, sube de vuelta al clirishon. Entonces estoy haciendo cambiar una agua que pasó a ser cliché a clirishon, y esto es problemático. Pero más allá, incluso si es que tú tomas el termus y directamente lo viertes sobre la olla del cholen, también es un problema. ¿Por qué? Porque el choro dijimos que cocina solamente en la cáscara y lo que había y lo que va a pasar a ser el agua va a estar en un clirishon que va a cocinar todo. Por lo tanto, para Sfaradim, uno no puede agregar agua a la olla del cholen en Shabbat. Para Ashkenazim sí se puede hacer, e incluso para Ashkenazim, si es que uno lo pasa a Klisheni, también lo podría devolver, así por ser Moshe Feinstein, uno lo podría hacer para Ashkenazim. Mientras el agua todavía es Yad Soledet Bo, lo puede poner dentro de la olla del Torah. Para Sfaradim, no. Dos formas como arreglar eso. Muchos lo que hacen es poner una bolsita del agua o poner suficiente agua desde un principio para no tener problema, o poner una bolsita con agua dentro de la olla y en el caso que sea necesario uno la pincha y el agua entra en la olla, o también es posible pedirle a un niño menos de bar mitzvah que lo haga. También es posible de pedirle, como para Ashkenazim está permitido, y además de eso, para Sfaradim también existen algunas opiniones que lo permitieron, entonces uno le puede pedir a un niño, o por último también, si que uno le pide a alguna persona, a un no judío, por supuesto que en ese caso él podría poner un vaso, llenarlo con agua, ponerlo encima de la olla, y ahí sin ningún problema estaría permitido de hacerlo. Por supuesto, como dijimos ayer, el caso que hay discusión, está permitido de pedirle a un no judío que lo haga y por lo tanto en ese caso también estaría permitido de pedirle a un no judío que lo haga. Por último, eh,
existe lo que se llama meguis. Meguis quiere decir una persona que revuelve la olla, ¿no es cierto? O sea, pone la cuchara. Entonces, revolverla con una cuchara la olla, esto lo hace cocinar mejor y si es que en la comida no está cocida, entonces está prohibido de hacerlo en Shabbat porque uno lo cocina. Si es que la olla, o sea, la comida está 100% cocida y está encima del fuego, entonces está prohibido de hacerlo porque se ve como que estuviera cocinando. O sea, revolver la comida está prohibido si es que está encima del fuego porque se ve como que estuviera que tú la revuelves para cocinar. Eh, en el caso que está sobre la plata eléctrica, entonces hay muchos poskim que dicen que eso no se ve como cocinar. Y si es que la comida está cocida, estaría permitido de sacar o revolver esta olla porque está sobre la plata eléctrica. Eso es para Sfaradim. Para Ashkenazim, si es que está sobre la plata eléctrica, muchas opiniones dicen que está prohibido de revolver o de servir de la olla mientras está sobre la plata eléctrica. Había que sacar la olla de la plata para poder servir. Esto es para Ashkenazim. Señores, he tratado de hacer lo máximo posible de resumir estas alajot de cocinar o hornear en 3 clases para no alargarnos más que eso. Hay muchos detalles, muchas variables, etcétera. Como dije siempre, estamos tratando de dar así una mirada más general sobre la alajot, que la gente vayan conociendo los distintos puntos donde pueden haber problemas, pero obviamente para saber mejor la alajot uno tiene que profundizar y estudiarlo con más profundidad. Esto es como para hacer un pequeño resumen de general sobre los temas de la alajot de Shabbat. Bezrat Hashem, nos veremos el día lunes con una nueva clase, que ahí vamos a ver las cosas que son desde antes de Shabbat, cómo uno se prepara, cómo uno prepara una plata eléctrica o la comida desde antes de Shabbat. Bezrat Hashem, que tengan todos un Shabbat Shalom, que escucharemos Besorot Tovot, Yeshuot Venejamot. Los saludo a todos, que tengan muy buenas tardes.